Hola, bienvenidos de nuevo al programa Entrevista con. Hoy nos acompaña en nuestro plató una enfermera que nos va a abrir los ojos sobre una faceta de nuestra profesión bastante desconocida. Ella es especialista en enfermería del trabajo y de hecho es la presidenta de la Federación Nacional de la especialidad y también de la Asociación Asturiana. Y si eso ya sería motivo suficiente para traerla aquí a realizar esta entrevista, más lo es el hecho de que se trata de una enfermera experta en enfermería legal y forense. Hoy vamos a profundizar sobre esta competencia de la especialidad de enfermería del trabajo de la mano de Esperanza Alonso. Bienvenida al canal Enfermero, Esperanza. Hola, bien, gracias. Bienvenido. Bueno, lo primero vamos a situar a nuestros espectadores, porque como hemos comentado, este tema no es algo de lo que se hable mucho en los hospitales ni en los centros de salud. Tú eres enfermera especialista en enfermería del trabajo y ese es tu desempeño principal. Cuéntanos un poco cuál es tu día a día. A ver, yo trabajo en una unidad de epidemiología laboral y ambiental en la Dirección General de Salud Pública en Asturias y, bueno, entre otras actividades que tengo, pues es precisamente, tenemos un registro de cánceres profesionales y yo me encargo del registro, del sistema de evaluación del registro y tal, y de derivar ese tipo de cosas a las entidades que correspondan, al INS, a los servicios de prevención. Y bueno, ese es mi día a día, es decir, luego además tengo actividades en la propia entidad, es decir, de auditor a los servicios de prevención en materia de medicina y enfermería del trabajo. Una enfermera de trabajo pura y dura, pero la gran novedad y la curiosidad que vamos a abordar hoy es que también ejerces como perito enfermero en juicios y en otros procesos no judiciales. Primero, ¿qué es un perito enfermero? Y ¿cuál es el camino para llegar a convertirse en un perito enfermero? ¿Cuál es la formación necesaria para llegar a ser lo que tú eres? Bueno, a ver, hay una definición legal, que es la ley de enjuiciamiento civil, habla de una definición de perito concretamente, ¿no? Que viene a decir que es aquella persona que tiene un conocimiento tanto técnico como científico sobre una materia, incluso profesional. No me acuerdo exactamente la definición que da, pero bueno, viene a decir eso, ¿no? Es decir, que al final es alguien que sabe del tema sobre el que va a peritar, y por supuesto, es decir, que tiene un juicio claro para hacer esa peritación. En cualquier caso, es decir, el perito siempre es el experto en una materia. Entonces yo entiendo que evidentemente en enfermería el que más sabe de enfermería es un enfermero, por lo tanto los peritos de las actividades o de las competencias de enfermería tienen que ser enfermeros. Pongamos, para que la gente se haga un poco la idea, ejemplos de tu trabajo tanto en el ámbito jurídico como en la evaluación de otros procesos. Vamos a comentar un poco qué tipo de actuaciones son para lo que te suelen requerir. Vale, bueno, a ver, efectivamente es que hay dos tipos de pericia. Está la pericia judicial, que es la que todo el mundo conoce, que se desarrolla en un ámbito judicial, o bien a través de un proceso civil, o bien a través de un proceso penal, o bien a través de un proceso contencioso administrativo, ¿no? Esa sería una faceta que yo creo que la más conocida en cuanto a peritos, no solamente de enfermería, sino en cualquier otro ámbito. Hay un caso, es decir, hay un caso judicial, es decir, que requiere una evaluación, un informe, un dictamen, que lo suele hacer una persona que teóricamente es la que sabe de eso que se va a enjuiciar, ¿no? Ese tipo de peritos o de procesos judiciales, bueno, pues tú puedes ir o bien de perito de parte, es decir, o bien contra el acusado, porque vas de la parte del seguro, imagínate, en caso de enfermería, o bien del propio acusado o, en su defecto, el propio juez, es decir, el propio juzgado, puede decidir que necesita un perito un poco más objetivo o más objetivo, es decir, que necesita para, pues a lo mejor, decidir entre los dos informes de los otros dos peritos, del de parte y del de contraparte, un informe. Entonces, ese sería uno de los ámbitos, probablemente, yo creo que el más conocido, porque también es el más temido. Entonces a nadie le gusta verse un juzgado, aunque sea de perito, eso también es verdad. Y luego la no judicial, que es decir, concretamente en enfermería, yo no me voy a meter en otros ámbitos profesionales de peritos, es decir, cada día los enfermeros en general hacen actividades legales y periciales, es decir, en su propia competencia. Por ejemplo, un enfermero que se dedica a la formación está haciendo informes periciales, entendiendo por pericia que es una evaluación de un hecho, es decir, objetiva, por supuesto. Pues imagínate, un enfermero que está dando formación está evaluando al alumno.
evalúa las prácticas, le evalúa la formación en un examen y todo eso es una actividad, en este caso, extrajudicial, tal vez probablemente la estamos metiendo en otros ámbitos, como es, por ejemplo, en el caso de este enfermero que daría formación, pues en cuanto a investigación científica y tal, pero el hecho de que esté haciendo esa evaluación, esa valoración de eso que está haciendo el alumno, eso es una actividad pericial. Es decir, evaluar algo requiere, en este caso, una pericia, es decir, y además requiere unos conocimientos en la materia que tú estás evaluando. Eso en cuanto a judicial y a no judicial, pero por ejemplo también la parte no judicial es más amplia, es decir, los enfermeros que nos dedicamos a esto de forma profesional o como segunda actividad profesional, hacemos sobre todo mucha valoración de actividades y de competencias, es decir, si la competencia está bien hecha. Imagínate que un hospital quiere saber si los protocolos se están aplicando bien y si además están dando el resultado que se necesita o que creen que, porque a veces hay que modificar los protocolos, todos sabemos que en una mejora continua hay que modificar los protocolos. Pues ¿para qué? Pues precisamente para que los objetivos, es decir, de la mejora se vayan cumpliendo. En ese caso, entonces lo que hacemos es evaluamos el protocolo y la actividad que se hace en base a ese protocolo, es decir, si está o no a norma, es decir, si se está haciendo lo que pone el protocolo, es decir, cada 5 días se hace la cura, cada 20 días se hacen ciertas medidas, es decir, con el protocolo como norma, no es una norma legal, eso lo sabe todo el mundo, pero como norma se hace un enjuiciamiento del cumplimiento y en eso se hace un dictamen, un informe pericial. Pues justo ahora que mencionas la valoración de protocolos, que es algo lo que sí que está muy familiarizado la enfermería. La por eso he puesto ese ejemplo, porque yo creo que es el que la gente más maneja. Vamos a ver en la pantalla un esquema de una conferencia tuya donde explicas perfectamente el tema de los protocolos en los diferentes además niveles de la atención sanitaria. Vamos a comentarlo. Mira, es decir, cuando hablamos, por ejemplo, en los ejemplos que pone en la diapositiva o que podéis ver en esa diapositiva, es, por ejemplo, en el caso de un informe pericial en primaria, por ejemplo, sería del cumplimiento, es decir, hacemos una valoración del cumplimiento del protocolo por parte de la enfermería, siempre, no estamos hablando de otros profesionales, estamos hablando de enfermería. Entonces, ahí, por ejemplo, lo que estamos evaluando es si se cumple el número de visitas que aparece en el protocolo, que el protocolo es norma porque así se ha decidido por aquellos que o bien lo han implantado o bien aquellos que inicialmente lo van a realizar. Y el tiempo estipulado, es decir, no solamente el número de visitas, sino el tiempo estipulado. Te podría poner más ejemplos de protocolos, pero por ejemplo en especializada, por no poner el mismo del cumplimiento, pues la adecuación. Hay procedimientos en las plantas de los hospitales para ciertas curas, imaginaros, para una actuación de enfermería a la hora de una cura pues seca o del tipo que sea, entonces hay que valorar si se consiguen los objetivos con ese tipo de cura, si no se cumplen, a lo mejor hay que cambiar el modelo de cura y luego, por ejemplo, si tiene más actividades que no sean esas y que alargan el proceso, el alta, por ejemplo, ¿no? Es decir, si hemos hecho la actuación procedente, ¿por qué se alargan las altas? A veces, en los informes periciales, es una cosa que quiero llamar yo la atención, no van en contra de, es decir, puede haber un resultado dañoso o doloso, es decir, en cualquier caso un resultado no esperado, aunque la actuación esté bien hecha, ¿no? Que eso es un concepto que yo creo que la gente cree que siempre que hay un perito es porque las cosas están mal hechas, no, es decir, es porque hay un resultado que no nos ha gustado, al que sea, a la parte que sea, pero a lo mejor el procedimiento está bien hecho, es decir, hay un hecho que es así y es que no todo el mundo reacciona igual a las mismas actuaciones, entonces ya mismo me cae. Y en cuanto al laboral, que es el tema que yo más manejo, porque bueno, evidentemente es mi campo de trabajo, pues en cuanto a los incumplimientos de los protocolos en vigilancia de la salud, ¿no? Pero sobre todo yo, como enfermería del trabajo, tiene una actividad un poco distinta al resto de especialidades enfermeras, porque teóricamente trabaja con personal sano y en unas condiciones laborales concretas, pues lo que hay a lo mejor es ver si esos protocolos aumentan o no el gasto sanitario, es decir, si realmente se está haciendo una buena vigilancia de la salud para evitar que el trabajador enferme y que como consecuencia de esa enfermedad el gasto aumente en el sistema público de salud, o bien cuando, por ejemplo, el trabajador tiene un accidente de trabajo y tiene que retornar al puesto de trabajo, si el proceso de cura es adecuado al puesto. Es decir, no estamos hablando de adaptaciones al puesto, que sería una actividad ergonómica de un tal, pero sí del grado de, desde el punto de vista de enfermería, del cuidado que, por ejemplo,
un diabético necesita en su puesto de trabajo, ¿no? Es un caso muy básico, ¿eh? Pero es un señor que ha debutado con una diabetes, lleva 20 años en el mismo puesto, bueno, pues a lo mejor hay que hacer una valoración, no tanto del puesto, sino de los cuidados que ese señor necesitaría en ese puesto. Bueno, es obvio, se deduce de la conversación que tu trabajo como perito implica una gran responsabilidad. ¿Cuál es el proceso mental cuando te tienes que enfrentar a un informe, bien sea de cara a un juicio o de cara a una evaluación de un proceso, que seguro ese informe va a traer al final consecuencias, en un sentido o en otro, o sea, se hacen para sacar conclusiones? ¿Cuál es el proceso mental que tú tienes para recopilar datos e intentar ser lo más rigurosa y objetiva posible y que nadie pueda poner una pega a tu peritaje? ¿Cuál es su forma de trabajar? Es decir, todos los peritos tienen una ética pericial o deberían tener una ética pericial. Es decir, el perito per se tiene una cosa básica que es ha de ser ético, es decir, y con una moral a norma, por decirlo de alguna manera, es un término que utilizo yo, pero bueno, que no está, sobre todo tiene que ser ético, tiene que ser discreto, y claro, tiene que ser objetivo. Es decir, si el perito deja de ser objetivo, aunque sea de parte, es decir, ya no está haciendo una pericia, está haciendo una valoración subjetiva de un hecho. Entonces, yo creo que lo que hay que decirle a la gente, cuando tú te quieres meter en esto, a veces es doloroso y no te gusta lo que estás obteniendo de la investigación que haces. Porque cuando tú haces un informe pericial, tiene una estructura. Tú lo primero que haces en un informe pericial, del tipo que sea, es una declaración de responsabilidad. Es decir, donde tú te haces responsable de que lo que vas a poner en ese informe es veraz y que no tiene ninguna subjetividad y que está basado en hechos concretos, o bien que tú has visto y eres capaz de contrastar, o bien de hechos documentales que te han pasado. Pues imagínate, pues las historias de enfermería en una planta donde son hechos concretos, objetivos, escritos, y que tú vas a valorar de forma objetiva. Entonces, una vez que haces eso en el informe, el resto es el cuerpo del informe, es decir, tú empiezas a describir qué es lo que ha pasado, qué tipo de cosas se han hecho, es decir, porque a veces el daño puede ser no solamente por lo que se ha hecho, sino también por omisión, es decir, por no haberlo hecho. Y luego al final unas conclusiones. Bueno, pues igual que teníamos una responsabilidad al principio y una declaración responsable de que eso es objetivo, al final tienes que poner exactamente igual, es decir, que tu informe, es decir, tu conclusión es objetiva, y por lo tanto no está, subjetivamente inducida por el hecho de que estás a lo mejor peritando a otro compañero, ¿no? Y bueno, tienes que formarte porque a este respecto hay mucha formación teórica, es decir, no solamente desde el punto de vista de hacer un informe pericial, sino desde el punto de vista judicial, es decir, necesitas conocer bien la ley de enjuiciamiento civil, necesitas saber hacer un informe, es decir, estructurar un informe, que el que lo lea sin saber sepa de lo que le estás contando, que eso es muy complicado. Y bueno, y yo creo que hay ganas de hacerlo, claro, evidentemente, y ganas de verse en un juzgado o en cualquier caso, si no es judicial y es, por ejemplo, un informe sobre una valoración, imaginaros, de una planta, de unos cuidados que se dan en una planta, asumir que va a haber compañeros a los que no les va a parecer bien ese informe. Eso te iba a preguntar, ¿te ha generado a lo largo de tu trayectoria algún problema a la hora de evaluar a un compañero, a una persona que conoces, que puede ser incluso un amigo, y que el resultado del informe es que las cosas no se han hecho conforme a los protocolos o alguien no ha seguido el procedimiento establecido? ¿Te ha pasado alguna vez que alguien te lo ha echado en cara o de general en problemas personales o laborales? Hombre, en general a nadie nos gusta que nos evalúen, es decir, yo a mí la primera, ¿no? Entonces, cuando alguien te evalúa y encima te conoce, todos prejuzgamos de que, jolín, pues será benévolo, porque como me conoce. Entonces, bueno, cuando vas de perito a un sitio, bien a una entidad, a raíz de lo que comentas, a mí me pasó, por ejemplo, a una entidad haciendo un informe sobre unos procedimientos en una planta de un hospital pequeño. Yo conocía a los enfermeros de esa planta, hubo gente que dejó de hablarme. Curiosamente, es decir, mi informe no era, bueno, por decirlo de alguna manera, malo, ¿no? Sino que como todo es mejorable, es decir, yo hacía unas propuestas de mejora para obtener mejores resultados tanto económicos como de cuidados, ¿no? Bueno, pues hay gente, ya sabes, es decir, los humanos somos así y no a todo el mundo le gusta, pero bueno, a la gente luego se da cuenta, es decir, yo creo que si somos buenos, es decir, profesionalmente, somos capaces de tener esa autocrítica, aunque sea a posteriori,
de que queremos mejorar. Y una de las cosas que no quería dejar de decir es, cuando asumimos este tipo de cosas, este tipo de faceta de enfermería, que es la enfermería legal y la pericial, a mí me preocupa que la gente no sea consciente de que, como estamos adquiriendo cada vez más competencias profesionales por las que nos estamos molestando en formarnos y tal, la competencia que tú adquieres cada día más lleva acompañada una responsabilidad cada día mayor. Entonces, si hasta ahora las responsabilidades, yo he ido a muy pocos juicios sobre responsabilidad penal, porque es verdad que en enfermería por esa vía se nos lleva muy poco, pero cada vez será mayor, ¿eh? Es decir, eso hay que tenerlo en cuenta, es decir, asumimos responsabilidades competenciales porque queremos ser mejores profesionales y esas competencias profesionales van añadida una responsabilidad mayor, por supuesto. Y es cierto, volviendo al ámbito judicial, que se están llamando para juicios, para procesos, a evaluar como peritos, a evaluar procesos relacionados con la enfermería a peritos que no son profesionales de la enfermería, que son de otros ámbitos sanitarios. Pues sí. Sí, porque al final, es decir, la enfermería legal o el perito enfermero no hace valoración del daño, hace un informe pericial o legal en base a una norma. ¿Qué ocurre? Ese informe va en un contexto general de una valoración del daño, que normalmente lo hacen otros profesionales. A veces lo que está pasando es que una de las competencias que se está valorando y que ha generado un daño es una competencia enfermera, pero como está dentro de ese contexto global, lo están haciendo otros profesionales. Y el caso más clásico es pues eso, cuando se está hablando a lo mejor de discapacidades o de dependencia, ¿no? Cuando se está hablando de dependencia, claro, la dependencia de una persona que ha quedado con unas secuelas lleva, es decir, un daño, ¿no? Está claro, pero lleva unos cuidados y sin embargo esas, por ejemplo, se están haciendo por otros profesionales. No, pero es algo preocupante. Tampoco ayuda el hecho de que no abunden las enfermeras. Claro, es decir, el problema de esto es que hay pocos, y ya no tanto, porque sí que hay enfermeros formados, y a mí me consta que hay gente que tiene el curso de experto como yo, es decir, el problema es que no se han decidido a dar el paso de trabajar este área competencial. Aparte, bueno, de que no sé si lo hemos comentado antes, pero es decir, los enfermeros del trabajo en la orden SAD de su programa formativo tienen como competencia específica este área. Otras especialidades no la tienen, pero en cualquier caso, es decir, la primera pregunta que me hiciste, que quién es un perito, es decir, si está formado un enfermero de una planta que lleva 20 años en intensivos o que lleva 30 años en quirófano, es decir, con una formación adecuada puede ser un perito de unas actividades que se hagan en quirófano en intensivo. ¿Y cuál es la situación en otros países comparada con España? ¿Existe esta figura en Europa, en Estados Unidos? ¿Está mucho más desarrollada? Sí, a ver, en Europa no en todos, es decir, no todos los países la tienen muy desarrollada. La tienen en Estados Unidos, sí, bueno, esos pues están siempre demandándose entre ellos. Exactamente, eso, porque además tienen una cultura de responsabilidad completamente distinta a la nuestra, es decir, la responsabilidad es otro concepto distinto, no tiene nada que ver a la que tenemos aquí, legalmente además. Y en Europa, pues depende. Hay unos países que efectivamente tienen una figura, es decir, que no solamente tienen una figura del perito enfermero, sino que en los hospitales existe esa figura. Y esa figura es la que hace, pues eso, la evaluación de los protocolos, los criterios de calidad, es decir, evalúa a la hora de las retribuciones de objetivos cumplidos y tal. Entonces, es una persona dentro de la entidad, pero objetivamente fuera de los servicios para dar esa objetividad que requiere un perito. En España, en algunas comunidades autónomas, los juzgados empiezan a tener listas de enfermeros para ir a los juzgados como peritos. Y en algunos colegios también tienen alguna bolsa por si el juzgado pide peritos, enfermeros. Bueno, vamos ya terminando la entrevista. ¿Qué mensaje... la gente que esté viendo ahora mismo este programa, muchos jóvenes enfermeros y no tan jóvenes van a pensar, uy, ¿qué salida profesional tengo delante? Quiero saber más sobre esto, voy a informarme, voy a ver un poco qué mensaje le darías, porque a lo mejor podemos aumentar la cuota y ya que no estéis tan solas las enfermeras que os dediquéis a esto. ¿Qué mensaje les podría dar a todos esos enfermeros? Bueno, yo creo que lo primero es formarse, como en cualquier competencia,
Es decir, las competencias se adquieren, pero se adquieren a través de la formación y luego, por supuesto, a través de la aplicación de esa formación. Pero sobre todo, que el que se meta en esto tiene que tener claro que hasta que no cambie la cultura y pasen unos años, no somos los mejores vistos de la profesión, pero yo creo que es necesario. Es decir, necesitamos, para que la profesión termine de mejorar y llegue a ese estándar de calidad que queremos aquí en España, es decir, necesita este tipo de enfermeros que mantengan un poco, y voy a decir una palabra que a lo mejor no, un poco de pepito grillo, de que no estás haciendo las cosas bien y que antes de ir al juzgado hay que hacerlas bien, porque yo creo que la pericia judicial debe ser el último escalafón en este tema. Pues ha quedado muy claro y muy buena conclusión. Bueno, no tenemos más tiempo hoy. Muchas gracias, Esperanza. Gracias a vosotros por invitarme. Por habernos explicado con tanto detalle tu labor de peritaje, por dar a conocer este campo a través de Canal Enfermero, y sabes que tienes las puertas abiertas aquí en la Casa de la Enfermería. Muchas gracias. Y a todos ustedes les emplazamos a nuevos encuentros, nuevas entrevistas aquí en Canal Enfermero. Hasta pronto.